Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y amigos y amigas oyentes que escuchan por estos medios de las redes la palabra de Dios, la predicación, la exposición de su palabra. Con la ayuda del Señor lo hago y esperando que todos se encuentren bien. Me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar. Tengo más de 20 años viviendo aquí y para los que puedan escuchar por primera vez, me llamo Orlando. Quisiera comenzar cantando dos estrofas de un himno de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. El himno 46. El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y diole un Salvador, y quien en Cristo creerá de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Aquel que peca muere, así Dios sentenció, mas Cristo por amor su propia vida dio, y quien en Cristo creerá de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Quisiera leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60, palabras de vida eterna. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo: esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿quiere acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Este mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, el Señor lo vuelve a repetir: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, el título que comienza aquí. Voy a leer este es el capítulo 12, voy a leer 47, 48 y 49. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Estas son palabras de los preciosos labios del mismo Señor Jesucristo. Mateo 28:20. Mateo 28:20.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Hemos cantado un precioso himno. El Evangelio Santo se anuncia al pecador. El mismo Evangelio que predicó el Señor Jesucristo, te lo estamos predicando. Él no está presente físicamente, pero Él está con nosotros, porque Él dice en su palabra que Él está en medio, a donde están 2 o 3 congregados en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Y también te acabo de leer en Mateo, él mismo dijo, he aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Y el Señor está con cada uno de los que somos salvos, los que hemos creído en Él, los que hemos obedecido y hemos recapacitado de nuestra condición y creímos en el Señor, y Él perdonó nuestros pecados. Entonces el Señor tuvo que venir al mundo para pagar la deuda que ni tú ni yo podíamos pagar, y Él la pagó con su propia vida. Y lo tuvo que hacer porque ya todo esto estaba profetizado y se estaban cumpliendo las escrituras. ¿Por qué? Porque Él no venía a este mundo, condenar a este mundo, sino para que sean salvos por Él. Pero es para el que se arrepiente y cree en Él, porque el mismo Señor, cuando después que fue crucificado, fue sepultado y al tercer día Él resucitó, Él dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. Esto lo dice en el Evangelio de Lucas. Al finalizar el Evangelio de Lucas, él dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el Señor estuvo en su ministerio terrenal y Él predicó el mensaje. Nosotros te predicamos el mismo mensaje. El Señor dice en su palabra que Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él fue el que creó los cielos y la tierra, y el Padre le dio toda autoridad a su Hijo amado, como lo cantamos en este precioso himno. El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y diole un Salvador. Se desprendió de su Hijo amado. Vemos en este Evangelio de Juan que el Señor se presentó como el pan de vida, como la luz, como el único que podía salvar, al quien el Padre le dio toda autoridad. Y Él mismo dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero a través de la predicación del Evangelio es que tú puedes ser despertado. Pero a veces muchos se molestan. Por eso te quise leer aquí. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Cuando el pecador escucha la verdad, se molesta, porque él quiere darle rienda suelta a sus pecados y a sus deleites temporales aquí en este mundo. Pero muchos de los que estaban aquí, ellos vieron los milagros del Señor, vieron la multiplicación de los panes, y vieron todas estas cosas, esas sanaciones de ese paralítico, y vieron, pero ellos no estaban por interés de ser salvos y obedecer al Señor, sino que estaban por interés de los milagros que Él estaba haciendo en ese momento. Entonces, al oír las palabras, muchos de ellos se molestaban. ¿Quién las puede oír? Pero el mismo Señor sabía dentro de sí mismo que sus mismos discípulos murmuraban de esto. Entonces le dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Esta carne lo que busca es el pecado, y lo que da vida es las cosas espirituales.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Él sabía quiénes iban a ser salvos. Él sabía que los discípulos que creían en Él y le iban a obedecer hasta el final. Porque el mismo Señor en este evangelio le pudo decir al mismo Juan, cuando tuvieron esa pequeña ahí diciendo, cuando Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, quede a ti. Sígueme tú. El Señor sabía el final de Juan, el final de Pedro. Él sabe mi final. Él conoce toda mi vida, conoce la vida de cada uno de los hermanos, y Él conoce, amigo o amiga, que no eres salvo, que escuchas el mensaje. Si tú quieres ser salvo, si tú tienes el deseo de ser salvo o no, o estás disimulando, o estás esperando para otra oportunidad. No esperes mucho, porque tú no sabes qué puede suceder el mañana. Pero hay algunos de vosotros que no creían y quien le había de entregar. Entonces Él les dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo he dado. Dice la misma Escritura que la salvación pertenece a Dios y al Cordero, y Dios es el que obra en el pecador, llamándolo para conducirlo al Señor Jesucristo. No es de quien quiera ni de quien corra, sino es de quien Dios tenga misericordia. Mire, el que escucha el mensaje del Evangelio es un privilegio muy grande, porque tiene una oportunidad de ser salvo si Dios le está hablando a su corazón y su conciencia ha sido despertado y ha entendido que es un pecador y que puede perder su alma. Pero esto cuando uno predica, hay personas que son despertadas, entienden que el Evangelio es una verdad, pero se van otra vez y van a hacer sus prácticas en el mundo, y el diablo le arrebata lo que se sembró en el corazón. Entonces el Señor le dijo a los discípulos: ¿acaso también vosotros queréis irse vosotros? Y entonces Pedro le respondió, Pedro, el que el Señor utilizó grandemente para un ministerio, y le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor es el que te puede dar la vida eterna. Líbrate del lugar de la condenación eterna. El que oye las palabras, el que escucha la predicación, es responsable delante de Dios. Cada persona dará cuenta de si cada ser humano es único. Y Dios lo conoce porque sabe toda su vida de pecado, pero Dios tiene paciencia y está esperando que usted se arrepienta de su pecado y crea en el Señor Jesucristo. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. El Señor no le puede juzgar, porque Él no vino a condenar al mundo. Él lo que está esperando que voluntariamente el pecador se arrepienta y crea en el Evangelio y crea en el Señor Jesucristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue las palabras que he hablado. Esto estaba en tiempo del Señor hablando, pero es igual ahorita, porque el Señor utiliza a nosotros los predicadores y nosotros te comunicamos la verdad del Evangelio, porque el Evangelio es universal para todos, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, cuando la persona cree, el Señor la misma persona se da de cuenta, porque el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad, y vas a tener seguridad en su corazón cuando usted se arrepienta y llegue al Señor Jesucristo. Y entonces va a entender esto, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Entonces va a ir aprendiendo y va a ir entendiendo que es el Señor que le está hablando y que Él quiere, Él da sus enseñanzas doctrinales. Mire, este mundo en cualquier momento
puede venir el Señor y nos va a sacar de aquí. Este mundo va en declive, no tiene mejoría. El pecado en la raza humana lo que hace es declinarlo cada vez más, llevarlo más encorvado en el pecado. Yo te lo puedo decir por experiencia. Esto me pasó a mí, y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche llegué al Señor Jesucristo y Él perdonó los pecados de este indigno pecador, y tengo seguridad de mi salvación, y es lo mismo que quiere hacer contigo, pero es personal. Esto no es que alguien venga y te ponga la mano o tú empieces a congregarte y te bautices y esto no. El primer paso es el arrepentimiento, reconociendo delante de Dios que el Señor murió por ti y que tú eres culpable de lo que le hicieron a Él hace 2000 años atrás, y llegar a Él, porque Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Si no, las palabras de este libro son las que te van a juzgar en el día postrero, porque el Señor habla al corazón del pecador. Y entonces, como te digo, este mundo va en declive. Uno se pone a ver este mundo que puede, no es que va a acabar, pero puede haber muchas muertes por a causa de las guerras, por el pecado. Y el Señor dice en su palabra que a nosotros no nos va a dejar pasar por la tribulación, por la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él nos va a sacar de aquí a todos los que somos salvos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Vamos a ser sacados de aquí, y los que están en las tumbas. Y después este mundo va a pasar por los juicios. Y si llegas a morir, tu alma va para el lugar del infierno, el lugar de condenación eterna, donde no vas a poder salir. Y vas a estar consciente como ese rico que habla sobre la Escritura, sobre el rico y Lázaro. Entonces vemos que el mismo Señor es el que habla de este lugar de condenación eterna. Ya el tiempo cada vez se acorta más, y las personas rechazan al Señor abiertamente porque quieren seguir en sus bagatelas de este mundo que ya está condenado por la misma palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo, porque el mismo Señor dijo: el que cree en mí, en el Señor, no cree en mí, sino cree al que me envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Pedro dijo aquí: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que comprendemos cada uno de los salvados. El Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, del que lo envió a este mundo. No es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Dios no rechaza al pecador. El pecador es el que rechaza la salvación que el Señor le está ofreciendo. ¿Por qué? El pecador no es digno de la salvación. Nosotros no éramos dignos de la salvación. Fue un regalo gratuito que recibimos de parte de Dios el día que aceptamos al Señor en nuestros corazones y perdonó nuestros pecados, y nuestros corazones vinieron a ser blancos como la nieve. Y Él quiere esto también contigo. Que el Señor te pueda ayudar para que seas librado de la condenación eterna y puedas disfrutar con nosotros las glorias venideras que nos esperan allá arriba en el cielo.